manifestaciones de desempleados acribilladas a balazos, de estudiantes. Prácticamente esa política betancuriana de dispare primero y averigüen después forzó a un sector del movimiento revolucionario a la lucha armada. Tal vez esa fue la táctica fascista, neofascista, nazi que utilizó en ese momento Betancourt, que ya era un agente de la CIA, que ya era un agente del Departamento de Estado, que ya le había entregado toda la explotación petrolera a las grandes corporaciones transnacionales yanquis, que mucha gente lo sabe ahora. Ciertamente era un dictador Pérez Jiménez, pero él en un momento no quiso ceder a la presión estadounidense de la explotación petrolera en términos infames, donde, oye, por más que sea Pérez Jiménez, más allá de su tiranía, etcétera, tenía resquicios nacionalistas. Él quiso parar el llamado Pacto 50-50, y Estados Unidos decidió, luego de haberlo usado a mansalva durante años, derrocarlo. Esa es la verdad. ¿Por qué el Pacto de Punto Fijo? ¿Por qué el Pacto de Nueva York, que fue previo al Pacto de Punto Fijo, donde se firmó? Caldera, Jovito Villalba y Rómulo Betancourt. Se firmó en Estados Unidos. ¿Quién tuteló ese pacto de Nueva York? Que donde era repartirse ya nuestra patria, fue en los Estados Unidos, previo al derrocamiento de Pérez Jiménez, que obviamente quien participa en su derrocamiento, como dije, fueron los sectores más avanzados de la sociedad venezolana con los sectores más avanzados de la Fuerza Armada, entre ellos el coronel Hugo Trejo, pero fue una, vamos a decirlo así, una revolución traicionada prácticamente al nacer. Y ahí comenzó todo lo que ya sabemos. Aquí ahora está de moda hablar de derechos humanos, pero ¿quiénes más diezmaron y exterminaron al pueblo violándole todos sus derechos humanos sin excepción? Fueron los gobiernos que nacieron a partir de la caída de la dictadura de Pérez Jiménez. Rómulo Betancourt, Raúl Leoni, Caldera, Carlos Andrés Pérez en sus dos gobiernos, Luis Herrera, Lucinchi, nuevamente Caldera. Si nosotros recopilamos, por ejemplo, lo que pasó en los primeros años 60, tal vez algunos no lo saben, pero ¿qué ocurrió? La desaparición forzada, que es una figura que luego se multiplicó en Argentina, en Chile, en Uruguay, en Paraguay, fue en la época de Raúl Leoni. Detener a alguien, no clasificarlo en una estación de policía, no notificar al Ministerio Público, y luego esa persona jamás aparecía. Vean el caso de Noel Rodríguez, los que dicen que no existe eso. Noel Rodríguez lo detienen aquí cerca, en la esquina de Bolero, en la adyacencia de la avenida Urdaneta, en julio de 1973. ¿Y cuándo fue que fueron sus restos encontrados? Luego de haber sido detenido y desaparecido. En el año 2013, 40 años después. Y fue porque uno de los que tuvo que ver con ese hecho, al final reveló dónde estaban esos restos y dónde fueron enterrados, luego de salvajes torturas que le infligieron a ese joven nacido en el Tigre, donde nosotros también somos oriundos. Su madre resistió todos esos avatares, todo ese dolor, toda esa amargura, todo ese luto, y al menos la señora Zenaida, hoy viva todavía con más de 80 años, pudo enterrarlo, llevarle unas flores, hacerle una misa. 40 años después todavía hay casos que no se han
gente que no se ha encontrado desaparecida en esa época. Eso fue una política de exterminio, de terrorismo de Estado, detener y desaparecer, por supuesto, detener, matar y desaparecer a un adversario, lanzarlo desde helicóptero, torturarlo hasta morir, en cárceles clandestinas, en lugares clandestinos, en fosas comunes. ¿Cuántos juicios arbitrarios hubo en esa época? Me estoy refiriendo a la etapa de la insurgencia de los años 60, producto de esta traición que hubo contra el pueblo, donde la gente creyó que iba a un destino mejor y finalmente lo que pasó fue la tragedia que vivimos, pues. Entrega de nuestras riquezas naturales, represión, pobreza, miseria, multiplicación del hambre, neoliberalismo, quiebra de la identidad nacional, transculturización del país, la multiplicación de la inducción a nuestros jóvenes en el alcoholismo, las drogas, para la dominación de ese sector tan vital del país. En esa etapa, solamente en los años 60, se calculan 50.000 personas que fueron detenidas de manera arbitraria. Allí no existía juicio justo, ni derechos humanos, ni debido proceso. Había gente que era detenida sin ningún tipo de juicio, encerrada, y después de 3, 4 años le daban una libertad. Existía esa ley que calificaba unilateralmente quién era vago, quién era maleante. Si usted tenía el pelo largo y usaba barba, vago y maleante. Si ellos decían que podía ser hippie, vago y maleante y preso 4 años, 5 años. Si lo conseguían fumándose lo que llamarían en aquel tiempo, ahorita no sé cómo se diría, un pito de marihuana, bueno, podías pudrirte en la cárcel. Sí, pero no solo eran leyes discrecionales, que ya fueron abolidas afortunadamente, gracias a este proceso de transformación, pero era el código también orgánico procesal penal, era una constitución que no garantizaba derechos, pero hubo aproximadamente 5.000 muertos. Me refiero a gente que murió no en enfrentamientos, que fueron asesinadas salvajemente, campesinos, estudiantes, y se calcula de 1.000 a 3.000 desaparecidos. Luego en los años 70 eso continuó, allanamiento de universidades, a pesar de que la insurgencia armada había sido derrotada, la represión continuó. Recordemos que en los años 70 fue muerte, por ejemplo, selectiva de dirigentes de izquierda muy célebres, de mucho futuro, como así como en los años 60 mataron a Fabricio Veda, para poner un emblema, en los 70 mataron a Jorge Rodríguez. Eso no eran muertes casuales, eran líderes que se proyectaban con una calidad humana y una inteligencia excepcional para dirigir este pueblo. Cualquier cantidad de asesinatos a estudiantes, a pesar de que no había ya una insurgencia armada. Estaba la bonanza petrolera por un lado, pero estaba las violaciones a derechos humanos, a los sectores avanzados de nuestra sociedad. Y en medio de esa coyuntura de supuesta bonanza petrolera vino el Viernes Negro, que es el principio de la crisis económica que ha tenido el país, producto de todo lo anterior. Cuando tú tienes un país entregado al neoliberalismo, entregado al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, la moneda nacional tiene que ser triturada. Las transnacionales se dedican a explotar tu riqueza, a saquear tu riqueza, bajo una receta de no otorgar programas sociales, de no invertir en programas sociales, de liquidar las prestaciones sociales. Todo eso pasó. Y quien se alzase era reprimido, era muerto. Y este pueblo fue aguantando, fue aguantando. En los años 80, yo siempre digo que se inauguró, porque tenemos que recordar todo esto, el 11 de abril no nació de la nada. Fue un golpe de Estado que, con violaciones a derechos humanos por un sector golpista que ya existía, es el mismo. Es lo que quiero describir, es la misma élite
financiera, golpista que siempre ha estado en este país, que no acepta que el pueblo pueda tener poder, que no acepta ningún gobierno que pueda tener un acento social en su ejecutoria, no lo va a aceptar jamás. Y siempre vamos a tener esta dinámica violenta por parte de ese sector del poder mundial, siempre. Independientemente que avancemos y obtengamos victoria, siempre va a estar esa amenaza, porque el imperio no acepta un pueblo rebelde, no acepta un pueblo, digamos, irredento, insumiso, no lo acepta. Y empiezan las calificaciones a los gobiernos que les son incómodos. Si hay algún problema, supóngase usted, de violación a derechos humanos o de corrupción, ellos lo multiplican en propaganda para criminalizar ese país. Si hay algún problema de signo religioso, potencian ese problema, crean 4 o 7 grupos al margen del núcleo inicial y te forman ya una guerra fratricida religiosa para finalmente ellos intervenir. El año 80, los décadas de los 80, como decía, que supuestamente iba a ser de paz y amor, porque ya era la consolidación del pacto de punto fijo, fue la década de las grandes masacres. ¿Cómo se explica eso? En el año 82, la masacre de Cantabria, 24 muertos, bombardeados por un presidente que supuestamente era buena gente, era cristiano. Yo no voy a negar que fue un hombre en lo personal, en lo individual, a quien pude tratar en los años en que Chávez llegó al gobierno, lo llegué a ver en algunas actividades. Un hombre que aparentaba ser honesto, o sea, en su vida personal, austero, pero, Dios mío, el autor del Viernes Negro, y él avaló la masacre de Cantabria. ¿Qué sentido tenía bombardear con aviones Bronco, Canberra y meter 1000 hombres armados a un campamento donde los que estaban allí no estaban en combate, estaban durmiendo? Era una reunión que se iba a realizar, que fue delatada. Aprovecharon que eran las 5 y pico de la mañana y mataron y masacraron a 24 personas que fueron decapitadas, los que se quedaron vivos fusilados, y los que se escaparon, bueno, han contado todo esto. El autor material en tierra del hecho, el autor intelectual fue Luis Herrera, y avalado por Adecope, porque luego hubo un debate en el Congreso y Adecope dijo que eran bandoleros que se enfrentaron y que estaban bien muertos. ¿Quién quedó preso de eso? Y esos fueron bombardeados y masacrados, y había mujeres embarazadas. Pudo haber sido más de 24 los muertos. Lo cierto fue que ocurrió eso. Dijeron que eran unos asesinos, unos bandoleros, y ya. Cero investigación, cero derechos humanos, no hubo ninguna Organización Mundial de Derechos Humanos que hablara de eso, ni la OEA, ni la ONU, nadie. Luego, no conforme con ese evento, vino en la época de Lucinchi la masacre del Amparo y de Yumare. La del Amparo, digamos que fundó los llamados falsos positivos. Dijeron que los pescadores que estaban a la orilla de ese río no eran pescadores, sino eran guerrilleros colombianos. Les colocaron unos fusiles, luego que los masacraron, porque nuevamente López Cisco, el mismo de la masacre de Cantabria, el mismo que mató a Jorge Rodríguez, él fue el que mató a Jorge Rodríguez a puños de karate y patada, y ahorita está en Costa Rica viviendo, y es un empresario exitoso, dicen algunos.
igual que Posada Carriles, que es un asesino en serie que voló el avión de Cubana de Aviación y que torturó revolucionarios venezolanos aquí. Su nombre criminal era el comisario Basilio, en la Diepol y luego en la DC. Anda tranquilo en las calles de Miami, protegido por quién, por los Estados Unidos, que son los que los adiestraron en la Escuela de las Américas, tanto López Cisco como Posada Carriles fueron alumnos aventajados de esa escuela de crimen que es la Escuela de las Américas. Luego en la de Yumare pasó lo mismo. Emboscaron a unos jóvenes que estaban en ese lugar del estado de Yaracuy, los matan con tiros en la nuca y los hicieron aparecer como guerrilleros que se habían enfrentado a los cuerpos de seguridad cuando no fue así. Y así fueron sumando cosas como y la guinda de la torta fue la masacre de Caracazo. 3.000 muertos, fosas comunes, ametrallamiento de zonas residenciales, muerte, desolación. ¿Quiénes fueron presos por esas grandes masacres y violaciones de derechos humanos? Díganme ustedes quiénes fueron presos. ¿Qué país reclamó? Es impresionante. ¿Qué país reclamó? Uno se pone a ver esto porque hay gente nuestra, cuando digo gente nuestra, gente del pueblo, de sectores que son ametrallados por la mediática mundial, por el Twitter, por las redes sociales, por todo lo que es el dominio de los laboratorios de guerra psicológica, que comienzan a repetir lo que estos laboratorios crean. ¿Por qué hablo de todo esto? Porque el tema de derechos humanos vuelve a estar en la primera plana, pero no para elogiar los logros que Venezuela ha tenido, que son importantes, en medio de los errores. Ustedes han visto que alguna vez quien les habla, yo tengo una larga trayectoria en derechos humanos, a mí nadie me va a echar cuento de eso, pero nadie, hermano. Ahí sí se los digo. Como que, imagínense ustedes, cualquiera de los que esté aquí, que tenga la experticia de ser matemático, que toda la vida se ha dedicado a eso, póngase usted carpintero, ama de casa, que sepa de arriba abajo lo que es esa profesión, o cualquiera, pues, vengan a decirle cómo tiene que ser esto o aquello cuando ustedes en carne propia lo han estudiado, lo han vivido. O sea, a uno no le pueden meter mentiras con eso. No, que ahora es cuando Venezuela es un país criminal en los derechos humanos. Pero yo apenas le estoy haciendo narraciones por minuto de un pasado ignominioso donde aquí esa palabra no existía, ni en la Constitución, ni en la ley, ni en la práctica. La Constitución del 61, vean ustedes, clasificaba, creo que eran 4, 5, 6 derechos, y eran solo algunos derechos civiles y unos políticos, más nada, y unos económicos porque les interesaba a ellos. Derechos económicos para los capitalistas. Y que uno o dos derechos sociales, pero eso era nada. Y todas las leyes eran antiderechos humanos. Entonces ahora, cuando tenemos una constitución totalmente ejemplar en materia de derechos humanos, que recoge los tratados internacionales, que justicializa los derechos humanos, con organizaciones, organismos institucionales que velan por los derechos humanos, que quien los viole, ustedes ven, actúa el Estado, sea funcionario, civil o militar, pero está la voluntad de sancionar, de castigar. No existía en la Cuarta República un Instituto Nacional de Derechos Humanos. La Defensoría del Pueblo no existía. Comenzó a existir gracias a la Constitución del 99, en la cual nosotros tuvimos la dicha, pues, de ser constituyente y de escribir ese título de Derechos Humanos, porque nos tocó ser presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Constituyente, y ahí hubo una unanimidad en torno a esa materia. O sea, el Estado venezolano, la clase gobernante con Chávez a la cabeza como jefe de Estado, estuvo
a la vanguardia de que todo eso se respetase para ser diferente a lo que aquí hemos narrado. Y por eso Chávez gana las elecciones en el año 98, porque el pueblo se cansó de tantas violaciones a sus derechos, de tanta entrega de nuestra riqueza a una transnacional estadounidense. Todo era, nosotros éramos, vamos a hablar claro, una colonia de los Estados Unidos. No éramos Puerto Rico, es verdad, pero lo que faltaba era que Venezuela tuviera la estrella como Puerto Rico en la bandera gringa. Es lo único, sinceramente. Si uno se pone a documentar y ver, eso era lo que faltaba. Ellos hacían aquí lo que les daba la gana, particularmente en la explotación del petróleo. Yo tengo amigos ingenieros, ustedes saben que yo soy de Anzoátegui y conozco gente que trabajó en esa época y me dicen que ellos tenían prohibida la entrada a lugares donde solamente estaban los ingenieros yanquis, de la Exxon, de la Shell, de todo ese poco de transnacionales gringas, y el venezolano no entraba y no sabía lo que allí hacía, y las informaciones que estaban allí nadie las sabía sino ellos. PDVSA, ¿qué es PDVSA? Eso no existía. Existía era un nombre, pero Venezuela no tenía dominio de nada de eso. Ellos se llevaban a como les daba la gana todo nuestro petróleo. Es más, yo creo que, supónganse las cifras, dirán que fueron tantos millones y millones de barriles que se llevaron regalados a un precio de $4, de $2. Pero eso es lo que está allí, pero ¿y lo que no está? Porque no era PDVSA, eran las transnacionales petroleras yanquis las que explotaban el petróleo, los que mandaban allí en esos campos. Al llegar Chávez al poder, eso se revierte, y ahí fue que comenzó el golpe de Estado del 11 de abril. El golpe de Estado del 11 de abril arranca, por eso yo voy y vengo, no soy un estilo, no sé cómo se llamará eso, pero ustedes me entienden. Chávez gana de la manera en que gana, ya sabemos por qué, porque el pueblo se hartó de la entrega del capital, se hartó de las violaciones a derechos humanos, se hartó de la pobreza extrema, de la corrupción de estos infames que nos gobernaban, y sin tener un aparato partidista como lo tenían ellos, sin tener congresos, sin tener alcaldes, gobernadores, sin tener nada de lo que es la nomenclatura del poder, ni el CNE, ni Tribunal Supremo de Justicia, nada de eso. Sin tener lo que llaman el andamiaje, el entramado institucional a su favor, logra ganar, porque ese pueblo que había sido mil y una veces traicionado, ofendido, atropellado, entendió que había que hacer un cambio, y Chávez llega a ganar contra todo pronóstico con más de 1 millón de votos. Pero cuando él anuncia su política petrolera, cuando él dice voy a esto, no puede seguir el petróleo venezolano a $6 vendiéndose, regalándose, y comienza toda esa política. Ya allí se había dictado la orden para tumbar a Chávez a como de lugar. Cuando comenzó el proceso constituyente, ¿ustedes no se acuerdan de eso? Sí. ¿Qué decían de eso? Cuando se comenzó a escribir la Constitución, ¿qué decían de esa Constitución que ahora ellos se convierten en, oye, son más defensores de esa Constitución que Chávez? Algo increíble. Yo hablo de Chávez en tiempo presente, disculpen. Yo también. ¿Cómo es posible que una Constitución que ellos calificaron de estatista, comunista, hasta fascista, inventaron cosas increíbles, como que ahí se legalizaba el aborto? ¿Cuándo? La iglesia la atacó. La iglesia atacó duro ese proyecto constitucional, que luego fue constitución. Todas las élites financieras, todas las élites transnacionales, una campaña brutal. Pero el pueblo, que hizo cuando
se dio el referéndum, votó a favor de esa constitución. Eso fue un gran golpe para esa élite parasitaria, porque yo he reflexionado mucho sobre este tema. Las burguesías existen, las empresas nacionales. Yo he visto, por ejemplo, y uno le ha tocado conocer en el mundo, voy a citar algunas, por ejemplo, la burguesía peruana, la ecuatoriana, habla de aquí cerca, la boliviana. Póngase usted con todos sus matices necrofílicos, la colombiana. Oye, pues esa gente invierte en su país. Con todo lo que sabemos sus cuestionamientos, pero, oye, le meten los hierros a su país y logran, mal que bien, avanzar. Y vean ustedes que Evo Morales ha podido avanzar con parte de ese sector. Igual Correa, para poner ejemplo, Daniel Ortega en Nicaragua. Oye, pero la burguesía venezolana, sinceramente, en su gran mayoría es descompuesta, es apátrida, es entreguista, es infame, es parasitaria. Lo que quiere es vivir de la renta petrolera mansalva, que le den, no los dólares a 6.30, que se los regalen. ¿Me entienden? Y vean ustedes, parte de esa culpa, de lo que ellos le quieren achacar a todos los que estamos aquí, la escasez, el desabastecimiento que puede haber inducido, ¿no? Y ellos no han tenido nada que ver con eso. Dios mío, pero ¿y ellos qué han producido? Pues, no han tenido todas las oportunidades de producir durante décadas. ¿Qué han producido ellos? ¿Ah? Lo que quieren es que les regalen los dólares para ellos sacarlos al exterior. Es la realidad. Yo recuerdo que llegando Chávez al gobierno se hablaba de que en los bancos de Suiza habían aproximadamente 300.000 millones de dólares de venezolanos. ¿No recuerdan ustedes esa cifra? Siempre se hablaba de eso. Yo no creo que sea un mito eso. Es esta gente que la saca a todos lados, menos en invertirla en el país. Entonces, obviamente que esa política de carácter nacionalista de Chávez dictaminó la orden de su derrocamiento, con el apoyo, por supuesto, externo e interno. El año 2001, cuando Chávez firma las leyes habilitantes, ¿se recuerdan? Sí. ¿De qué hablaban esas leyes habilitantes? Hubo tres grandes temas. Tierra. Vamos a ver si se acuerdan. Tierra, pesca y hidrocarburos. Correcto. Apenas era el comienzo, pues. Ya se dijeron, no, ya aquí no hay que esperar más. Y ahí me acuerdo, un 10 de diciembre del año 2001, lanzó Fede Cámaras el llamado paro patronal, que fue un fracaso en términos de que no se paró al país, pero ya ellos anunciaron lo que venía. Luego vino todo lo que pasó con el goteo militar, ¿se acuerdan? Salió un militar, un coronel, luego otro, filmado, y los canales de televisión privados transmitiendo eso, creando el ambiente en contra. Y ese era el año, yo lo repito siempre que puedo, ese era el año, el 2002, donde los planes económicos y sociales del presidente Chávez se iban a disparar de tal manera, mi querido amigo, porque eso es lo que estaba pasando, recuperando el precio del barril de petróleo, ordenando las políticas internas, el carácter económico y social. El 2002 auguraba como algo de un crecimiento único en América Latina, y ahí es donde se dio el golpe de Estado. El 11 de abril utilizaron unos francotiradores y los colocaron en el Hotel Ausonio, dispararon a mansalva, mataron a la gran mayoría de los que matan eran manifestantes pro-chavistas. Hacen un video falso donde colocan quienes enfrentaban a los francotiradores en Puente Llaguno como los que estaban matando
a los inocentes manifestantes opositores. Vean ustedes que el vocero del Departamento de Estado, para justificar el golpe, dijo: Chávez utilizó la represión para matar a decenas de personas y por ello fue derrocado. Era algo ya planeado, con un gran apoyo mediático de la radio, de la televisión, de la prensa escrita. Vean los documentos de la época. Yo siempre he dicho, ojalá, digamos, sin muertos y heridos, pero ojalá el golpe hubiera durado unos días más, pero sin muertos y heridos, ya era suficiente lo del 11, ¿verdad? Solo para ver la cuerda de traidores que iban a salir, porque, oye, apenas el 11 y 12, compadre, eso fue increíble. Pero ojalá hubiera durado un tiempo más. Salen más. Porque yo calculo algo así como esto: 11 de abril, rácata, más de uno se quitó la máscara. 12, Cuando se vio de la televisión, ya la tenían por los ojos, otro grupo, bueno, pero ya se les vio la cara. Pero ya cuando vino el 13, algunos lo tenían por aquí, no pudimos ver quiénes eran. Se lo volvieron a bajar. Me refiero más que todo a gente Se lo volvieron a bajar la máscara. de los civiles. bueno, pero no viste cuando estaba. Ahí todo el mundo debe estar por la calle. Afortunadamente, yo en estos días hablaba con uno de los que apareció en los videos esos en Miraflores. Me lo encontré en una repera. Le dije: oye, tú siempre sales en ese video, chamo, no puedes, estar rayado ya. Y él dice, me dijo una grosería: no, esos huevones, no vayan a filmar eso ahí. No, ellos no sacaron esas cámaras. Le digo: ¿cómo la van a sacar? Ustedes creían ya que el pueblo estaba ahí derrotado y que, bueno, no sé si recuerdan las escenas donde están ellos en los pasillos bebiendo y están oscuras y después salen corriendo todos. Eso eran cámaras internas de Miraflores. Entonces, él dice que lo que le dolía era que por qué no habían quitado las cámaras, porque bueno, quedó rayado de por vida, pero ahí están, en esas cámaras aparecen, o en esos videos, muchos de los que hoy hablan de derechos humanos y de democracia. Curas, políticos, columnistas, humoristas, dueños de medios. Por eso yo digo, ojalá hubiera durado un tiempo más para que uno viera más videos. Estoy seguro, mire, que eso hubiera sido increíble. Pero es bueno llevarlo después. Lo que ocurrió fue algo increíble, insólito también, por otro lado. Derrocan a Chávez. Recuerdan que la cámara la pusieron en 2 cuando la cadena nacional. Eso ya era obvio que los medios estaban entregados a los golpistas. Como un presidente que está en cadena, tú vas a cortarle y quitarle el sonido de lo que está hablando. Él estaba anunciando que lo estaban tumbando. Se suponía que tú, como medio de comunicación, tienes que activarte en contra, ¿no? Pero si ellos estaban metidos en el golpe, silenciando todo lo que pasaba. El alto mando había desconocido al presidente y obviamente ya para medianoche del 11 de abril el golpe se había consumado. Yo recuerdo el 12 de abril, estando en la tarima el 11, estábamos con Chávez en el Palacio, salíamos a una tarima, no sé si alguno de ustedes estuvo en esa tarima que estaba, o en ese acto popular que se dio frente al Palacio, y de pronto Pedro Carreño se me acerca y me dice: mira, ya aquí no hay nada que hacer. Uno creía que todavía había chance, ¿no?, de revertir la situación. El alto mando desconoce al presidente, está pasado para el lado de los golpistas, la DICILA está tomando ya el golpismo. Eran las 11:30 de la noche del 11 de abril. Y en aquel entonces, me dice el diputado Nicolás Maduro, hoy presidente constitucional, electo por la mayoría de este país como presidente de Venezuela,
te llama porque debemos irnos a un sitio y hay que preservar nuestras vidas. Eso me sorprendió porque Chávez estaba todavía en el Palacio de Miraflores. Uno pensaba que podía cambiar la situación, pero todo se precipitó. Recuerdo que estuvimos en dos casas diferentes, y en la segunda casa que estuvimos estaba el presidente Maduro, su esposa Silvia, Pedro, mi persona. Yo le digo al presidente Maduro: vamos a llamar al comandante Chávez. Vamos, yo tengo el teléfono de Clan de Guardia, a ver si, ojalá no responda. Era como las 2 de la mañana del 12 de abril. Y me contactó el EDK y me pasó el presidente Chávez. Fue sorprendente ver la serenidad de ese hombre, sabiendo todo lo que ya estaba pasando, y decir, me recuerdo estas palabras, a pesar de que uno, le dio el aliento de que estábamos a la orden, que estábamos prestos a luchar, a defenderlo. Él me dijo que él quería evitar el derramamiento de sangre que él calculaba podía ocurrir por un enfrentamiento entre las tropas leales a él y los golpistas, que él iba a entregarse en Fuerte Tiuna y que nos cuidásemos porque teníamos que salvaguardar nuestras vidas, que no intentásemos hacer locura porque venían momentos difíciles. Yo recuerdo responderle que se convirtiese él en un presidente preso, que nosotros íbamos a denunciar la situación del golpe de Estado. Luego el presidente Maduro habló con él y Silvia, y lo que menos íbamos a imaginarnos, como unos 20 minutos después, vimos las imágenes esas que todos ustedes vieron, de Chávez llegando a Fuerte Tiuna con el jefe de seguridad Churio, el negro Churio, hoy general. Y allí sí entendió el pueblo y todos nosotros que Chávez había sido derrocado. Y tal vez fue el peor momento ese. Los medios a partir de ahí hicieron toda la fiesta que conocemos, silenciaron al pueblo, no salió nada de lo que ocurría en las calles. Comenzaron a darse en 12 de abril las detenciones que ya ustedes conocen, entre ellos la nuestra, saqueo inducido, allanamientos masivos buscando líderes de la revolución para matarlos seguramente, para desaparecerlos. Yo calculo que pudiera haber ocurrido tragedias como las de Chile, quién sabe, pero lo que tampoco nadie imaginó iba a ser la respuesta de la Fuerza Armada y del pueblo. Por primera vez en la historia del mundo, un golpe de Estado con presencia mediática y militar fue revertido en menos de 48 horas. Y eso fue gracias al pueblo heroico de Venezuela. Por primera vez, no ha habido otra vez. Nosotros tenemos que tener ese espíritu, así como se hablaba del espíritu del 23 de enero. Aquí tiene que estar entre nosotros el espíritu del 13 de abril y del 14 de abril. Cuando ese pueblo y esa Fuerza Armada retomó el poder y el hilo constitucional. ¿Acaso qué estaba retomando ese pueblo? La democracia. ¿Quiénes fueron los únicos embajadores que fueron a reconocer en ese momento al dictador Carmona, que se había autoproclamado el 12 de abril dictador y disolvió todos los poderes? Chapiro, el embajador de los Estados Unidos, y Turro, el de España. Reconocieron a la dictadura. ¿Quién puede decir que esa gente va a reeducarse? Yo creo que se reeduca o se rehabilita un asesino serial y esa gente no se rehabilita. Ellos reinciden, porque todo lo que estoy narrando aquí es la calificación de unas élites en un delito que es la reincidencia en la violencia, el golpismo.
la violación a los derechos de la gente, porque ellos no se conformaron con que Chávez volviera de la mano del pueblo y buscase un diálogo, un entendimiento. No, le lanzaron el paro petrolero. ¿Cuánto perdió la República? Eso tiene que decirse 1000 veces. 30.000 millones de dólares. Perdidos total y absolutamente por ese paro. La devaluación de la moneda, muchos que hablan ellos de eso, pero vemos cómo se depreció la moneda venezolana a partir del golpe del 11 de abril. Busquen, porque eso afectó a nuestra economía, afectó la producción, y eso tuvo consecuencias, impactos sociales. Pero Chávez, ¿qué hizo al respecto? Se amilanó y cayó en una depresión y entregó el país a esa élite. No, lo que hizo más bien fue invertir con los precios del petróleo, con la renta petrolera, con los impuestos en programas sociales, y ahí nació Barrio Adentro. Barrio Adentro, hijo de la jornada gloriosa de abril, y todas las misiones, todas. Entonces ahí fue donde recuperamos nosotros la fortaleza como pueblo, como conciencia, y nació un sentido antiimperialista. Yo siempre digo, siendo próximo al budismo, toda cosa mala tiene algo bueno, y a veces lo bueno tiene algo malo. ¿Quién no puede negar que el golpe de Estado de abril fue malísimo, y también fue malísimo el paro petrolero? Pero ¿qué fue lo bueno? El pueblo alcanzó conciencia nacionalista, antiimperialista. El Estado venezolano avanzó en los programas sociales, en la fortaleza, en la cohesión institucional, en identificar a quién es nuestro adversario. Ahorita ustedes pueden dudar quién es el adversario de Venezuela como patria. No. Oye, es el colmo que no sepamos quién es el adversario. Sigue siendo el mismo. El imperio estadounidense con los que le sirven aquí internamente, que son sus lacayos, que se disfrazan de cualquier manera, pero son los mismos. Porque vean ustedes, los mismos que reprimieron en los años 60, 70, 80 y 90 y saquearon este país y se lo entregaron a los yanquis, fueron los que propiciaron el golpe de Estado y el paro petrolero. Pero también las guarimbas en el 2003, que por cierto, no sé por qué se le llama eso guarimba, eso debe llamarse actos terroristas, actos criminales, actos asesinos, actos sanguinarios. Pero guarimba es como algo bonito, literario. ¿Eso qué es guarimba? No, actos asesinos. El 2003, recuerden cómo le quemaron carros y camiones, camionetas a gente humilde. Esto fue fascineroso. Claro, ellos luego, en el año 2014, tecnificaron esas acciones y le hicieron más violentas aún, porque antes era barricada y quemaba basura como que en su propio núcleo. Luego fueron más allá, utilizaron francotiradores que mataron a 6 guardias nacionales, utilizaron francotiradores que mataron a 3 policías, barricadas que mataron a un fiscal del Ministerio Público. El general Ángel Vivas, que es un demente, por todo lo que habla, lo que escribe es de un desequilibrado mental, lanzó un tuit donde él dijo que había que colocar en los postes una guaya de teflón, de nylon, a 1.20 metros para que, entre comillas, dice él, los motorizados que eran de los colectivos muriesen degollados. Pero ahí murieron degollados obreros, gente humilde, 8. Entonces, ¿quiénes hicieron eso? ¿Quiénes apoyaron eso? Porque el sector que guardó silencio apoyó, porque debieron haberse puesto en contra. Los alcaldes que son de ese sector opositor debieron
limpiar la barricada, prevenir que se colocaran para trancar vías. No, más bien las policías los cuidaban, le daban comida. El de este piso no sirve. Entonces, no, que hay unos alcaldes democráticamente electos presos, pero ¿por qué? Hubo una orden del Tribunal Supremo de Justicia que les dijo, ustedes tienen que prevenir que estos terroristas sigan trancando vías, matando gente, porque ya habían muchos muertos y lesionados, y ellos desacataron esa orden del tribunal. Están libres. Hay que recordar eso. No, están presos. Cumplió su condena El destacado está libre. y fue liberado, porque aquí funciona un Estado de Derecho, ¿ok? A diferencia de ellos. Lo hubiese hecho un alcalde en la época de la Cuarta República, ajeno a ellos, y lo matan. Eso sí te aseguro yo. O si no lo matan, ponte tú, lo dejan 30 años o 20 años preso. Pero hay muchos porque están sueltos. Pero son los mismos los que propiciaron el golpe del 11-12, 13 de abril, los que propiciaron la llamada salida en el 2014, donde hubo un sector que dio la cara, que ya sabemos quiénes son, los dirigentes más extremistas de ese sector, pero los que se quedaron callados apoyaron eso. Porque de alguna manera ellos decían en las pocas declaraciones que dieron, no, el gobierno está reprimiendo a los manifestantes, están violando derechos humanos, ya estaban avalando las acciones terroristas. No estaban tal vez manifestando con ellos, pero las estaban avalando. ¿Cuál fue el final de esa jornada? 43 muertos, 800 lesionados. Y entonces actuó el Estado de Derecho, lamentablemente, porque las cosas yo las digo en estos términos y uno no va a cambiar su forma de hablar o de ser. El Estado cometió unos errores, pero no el Estado como tal. Vamos a hablar claramente mejor. Funcionarios pertenecientes a cuerpos de seguridad del Estado actuaron de manera criminal. No tenían por qué haber hecho lo que hicieron. Y eso es una reflexión que tenemos que tener. El funcionario del SEBIN, que debió haber estado acuartelado y no estaba, no tenía por qué estar en los alrededores del Ministerio Público y disparar, como en efecto fue fotografiado, terminó matando a un joven. Eso pasó, compañero. Y eso era lo que quería ese sector fascista, porque ellos viven de los muertos, de la necrofilia. Son coprófagos. Ellos quieren muerto y muerto para ellos. Bueno, ¿cómo será que los 8 motorizados, los guardias y los policías que ellos mismos mataron, cuando van a los foros internacionales, ellos dicen que los mató el Estado? Oye, qué increíble. Sí. El Estado mató a 43. Oye, por favor. Oye, para. O sea, tampoco. ¿Cómo podemos llegar a esos niveles, chicos? Fueron 5. Malamente, por supuesto, asesinados, porque no tenían por qué caer así. Cuando esos guardias nacionales disparan, yo estaba en contra de eso. Escopetas que no es que tienen, como nos disparaban a nosotros los perdigones, eso, que tienen sal. No sé cómo se llamaba eso, pero era algo terrible, sinceramente. Le dejaban a uno una roseta que duraban días, pero bueno, eran rosetas, era sal, no sé qué es lo que era eso, de polietileno creo que era. Se golpeaba y te producía eso, pero estas escopetas que mataron a Geraldine Moreno tenían, era goma que parecía una bala, y la mataron. Bueno, pero en el caso del SEBIN que mata a Basil y los guardias que matan a Geraldine, ¿dónde están? ¿Están libres? Pregunto aquí. Están presos. Bueno, no sé si me están entendiendo con esto, pero ahí funcionó el Estado de Derecho, puesto a la orden del Ministerio Público, imputado por el Ministerio Público, procesado por los tribunales. Eso no pasaba. Ya yo hice una breve descripción de no de un muerto, de 2, de 5, no, masacre completa. Nunca hubo un solo detenido.
Entonces, ahora los victimarios, los monstruos, los verdugos de los derechos humanos, nosotros no podemos permitir que nos quiten esa bandera de los derechos humanos. Tomen atención sobre ese tema. Porque los derechos humanos es la vida de un país, es la vida de la patria. Y con todos los errores, yo hablo a nombre del Estado. El Estado venezolano ha sido garante de esos derechos, en medio de muchas dificultades. Vean ustedes todas las dificultades económicas, los programas sociales continúan, las becas escolares, los subsidios, las pensiones, las jubilaciones. Es un esfuerzo que hace el Estado en medio de una gran crisis. Cuando esta gente tenía la bonanza que tenía, no invirtió ni el 1% de lo que ha invertido actualmente el Estado en medio de la crisis que ellos mismos han propiciado. Eso tenemos que pensarlo. Porque la bandera de los derechos humanos nació de los pueblos rebeldes, de las conquistas de las mujeres, para tener sus derechos civiles y políticos, de los negros para romper la esclavitud y liberarse y ser iguales, de las minorías para adquirir derechos civiles, políticos, culturales de todo tipo, de los obreros para ser tratados como gente y no como animales en la fábrica. Si me permiten, yo voy más allá y podrá sonar un poco feo, pero esa bandera nace de los grandes movimientos sociales vinculados a la izquierda revolucionaria y no a la derecha que hoy quiere apropiarse de esa bandera. Ellos no pueden apropiarse de la bandera de los derechos humanos porque esa bandera le pertenece al pueblo que ha luchado y que lo ha defendido hoy y mañana en circunstancias muy difíciles. A mí me avergüenza ver gente que propició crímenes, que han sido alcahuetas de crímenes, hablar en foros internacionales en nombre de Venezuela de derechos humanos y de que somos como Estado un Estado violento.